Hoy tengo el gusto, el placer de entrevistar al doctor Sergio Mejía, que es doctor en medicina, especialista en cardiología, en búsqueda constante de la visión holística del ser humano y su impacto en la salud, que va a hablar seguro de temas muy interesantes relacionados con la salud, de lo que ocurrió en el 2020, que más allá de que fuera una tragedia para muchas personas que perdieron a sus seres queridos, también fue un momento de inflexión, un momento de despertar de mucha gente y voy a hablar con él de este tema, de su libro muy recomendable, Ser Humano, siglo XXI, Manual de Instrucciones, que recomiendo a todo el mundo. Médico, cardiólogo desde hace más de 30 años, con una visión de la ciencia y de la medicina muy diferente a la habitual, a la que sale en los medios de comunicación de masas, lo que llaman medicina alternativa, pero que está muy lejos de ser medicina alternativa, sino que se basa en la medicina tradicional también de toda la vida, de la ciencia que realmente busca el bienestar de la persona, no solamente desde el punto de vista de aliviar los síntomas, sino de conseguir una mayor plenitud, que tiene que ver también con todo lo que es el ser humano, no solamente el cuerpo, sino más allá el espíritu y una medicina que a veces se llama también holística, que va hacia una plenitud mayor. Tiene mucho en común también con la visión más amplia de la medicina, que también desde ese punto de vista lo comparte la psicología transpersonal. No solamente se basa en mm, pretender aliviar el trastorno, el llamado trastorno, sino buscar una plenitud en el ser humano y desarrollar sus verdaderos potenciales. Hola Sergio, ¿qué tal estás? Encantado. Muchas gracias por la invitación, por Muy aceptar bien, la invitación. Carlos. Muy bien. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un placer. Bueno, eh, vamos a ver. Sergio, tú eres médico, cardiólogo, sin embargo, hablas en tu canal, en tus libros, de la naturaleza de la realidad, de lo que llaman conspiranoias, pero yo diría que fundamentalmente hablas de salud y espiritualidad. ¿Cómo se relaciona la medicina con la espiritualidad? Y en relación, ¿existe la muerte? Uy, qué bueno. Empezamos bien. Digamos que el Sergio que estudió medicina veía esas dos cosas en paralelo. Yo terminé la carrera en el año 87, finales del 87, y era pues una persona que tenía unas profundas convicciones religiosas y se formó de una manera instructiva en la salud que nos enseña la medicina moderna en las facultades de medicina. Y así estuve transitando la mayor parte de mi vida, hasta cerca de los 40, en la que dije, oye, que se están juntando las dos cosas. Si va cambiando mi percepción de lo que es un ser humano, necesariamente tendrá que cambiar mi percepción de la medicina que hago. Y es cuando entonces empecé a darme cuenta de que lo que es tu campo, a lo mejor, la psicología dentro de un entorno normal de subespecialidades, lo que es la psiquiatría, la psicología, se fue como mezclando y vas encontrando gente que se dedica a hacer mente-cuerpo. Y fueron apareciendo en mi vida muchas cosas. La biodescodificación, que al principio me sonaba a chino, es como Doctor Hammer. ¿Qué? Y entonces, explíqueme bien cómo eso de que todos los tipos de cáncer pueden tener un origen emocional, sin que estemos hablando del paradigma psicosomático que usamos tanto en la medicina convencional. Entonces fue un camino, un proceso, es más un camino personal, absolutamente personal. Nadie me dijo que me pusiera a estudiar nada, sino que fueron apareciendo cosas en mi vida, y esto lo veo mucho en los colegas hoy en día. Normalmente son grandes problemas de salud propios o de un familiar
que te llevan a abrir la mente, a encontrar lo que llaman las terapias alternativas, o incluso experiencias cercanas a la muerte de las que la gente vuelve completamente renovada, con la mente abierta, con una visión espiritual de toda la realidad. Entonces ahí el tema de la muerte, qué duda cabe que el cuerpo físico fallece, es decir, vemos el cadáver que ya no contesta, que ya no responde, que el corazón no le late, que el encefalograma está plano, es decir, hay una evidencia real de que todo ese mundo de células ya no funciona, ya no están conectados con lo que le daba la vida. Pero no quiere decir que el ser que ocupaba ese cuerpo haya fallecido, no, no muere, simplemente vuelve al sitio del que vino antes de nacer para seguir el camino que haya elegido su alma. Claro, muy interesante. Como en algunas tradiciones, como por ejemplo en el Vedanta y otras tradiciones milenarias, se habla de distintos cuerpos. Cuerpo físico, cuerpo sutil, en el caso del Vedanta también cuerpo causal. Evidentemente no solo somos un cuerpo. Y somos como una colección de cuerpos. Cayó en mis manos ahora, sí, en todo este camino que voy mencionando, que llevará pues 10, 12 años más o menos, es difícil precisar cuándo se produce un cambio, y no es un cambio radical, sino que van viniendo cositas, cosas que intuitivamente vas aceptando como, pues sí, esto me encaja. Un libro que se llama El cuerpo sutil, y él muestra todas las clasificaciones que hay. Esto es muy ancestral, donde una que yo uso es el cuerpo físico, que está unido al cuerpo energético, donde están los chakras y donde está realmente el follón energético. Luego el cuerpo mental y el cuerpo emocional, como los cuatro del personaje. Luego está el cuerpo causal y más arriba podría estar el átmico o búdico, depende de las clasificaciones, que sería espíritu, alma y el cuerpo encarnado con todas sus peculiaridades. Yo últimamente estoy intentando fomentar eso desde la visión científica. O sea, que así como podemos hablar de una mitocondria, de las organelas de la célula, de las arteriolas y el espacio de Pischinger, donde nos muestra cómo funciona el entorno micro, luego en un entorno un poco mediano de órgano, conciencia de órgano, el hígado, el corazón, los pulmones, el intestino, pues hacer de los otros cuerpos algo también anatómicamente mencionable, estudiable, incluso investigable. Es decir, el alma y el espíritu no son cosas que pertenecen a la religión, a lo esotérico, son cosas que pueden pertenecer a la ciencia médica perfectamente, pero para eso tenemos que conseguir unir cosas que se separaron en el proceso que nos trajo hasta aquí, a este mundo, a esta realidad tan utópica que vivimos, tan distópica, perdón, distópica, a que juntemos otra vez espiritualidad, filosofía y ciencia. Porque será entonces cuando podamos ejercer una ciencia que no sea reduccionista. Una ciencia, digamos, atea o no espiritual, lo que consigue es los límites que estamos viendo. Es decir, cuerpos troceados, llenos de prótesis, intentando imitar a la creación. En un laboratorio nunca podrás imitar la creación. Solo cuando conoces la creación te dedicas a renunciar a imitarla y a intentar que la ciencia se dedique a reconducir, en este caso a la enfermedad, por las vías que la creación tiene previstas, cuando sabemos cómo, las medicinas energéticas, las medicinas naturales, la fitoterapia, todo tipo de remedios, tanto energéticos como naturales, usando métodos de diagnóstico también lo más naturales posible. Yo creo que hoy en día todos a los que nos han dicho que la medicina natural o lo alternativo es pseudocientífico, nos imaginamos que aquella gente que vivía hace 1500 años eran unos pobres ignorantes porque no tenían resonancia magnética para ver el cuerpo por dentro. Sin embargo, vemos técnicas como la iridología, las técnicas en las que se forman los médicos tibetanos, que tienen que estudiar durante 10 años y se atreven con el karma, con la biodescodificación, y que a través de palpar el pulso, mirarte los ojos y la lengua, te pueden decir absolutamente todo, dónde está el tumor y qué tienes que hacer para sanarlo. Cosas de ese estilo. Claro, estamos muy lejos porque ha sido un camino hacia lo absolutamente reduccionista, no contamos con lo espiritual, y yo siento que eso ya lo estamos recuperando, o sea, vamos todos de vuelta. Hay una especie de hambre en el médico vocacional, en el médico que se sabe que está aquí para servir,
una especie de hambre, dame algo más que pastillas. Ya no es un mito hablar de la medicina basada en la evidencia como una cosa que realmente ya ha dado todo lo que iba a dar de sí y tenemos todos ganas de volver, vía astrología, vía numerología, geometría sagrada, volver a hablar en esos términos para encontrarnos con una ciencia más elevada. Un espíritu científico, de verdad, ¿no? No, no tanto desde la teoría, sino en paralelo, como comentabas antes, también desde la propia experiencia personal, viendo también que las medicinas llamadas alternativas, pero que en realidad son medicinas tradicionales, funcionan muy bien y, y no para nada debería de considerarse pseudociencia, ¿no? Eh, Todo lo contrario a un espíritu realmente científico. Y más bien al revés, la pseudociencia es lo que vemos ahora mismo. Es una... O sea, ¿cómo criticar la ciencia que puede hacer regenerar un hueso por la vía de lo energético y de lo natural versus la prótesis? Sí, tecnológicamente vale, pero esa prótesis ya no está, es una cosa que está conectada, está desconectada del resto del organismo, no hay células ahí. Se puede volver a conectar, sí, y es ahí donde está lo bonito, que si vemos el cuerpo pixelado en forma de átomos, podemos integrar a ese universo que se llama cuerpo humano un montón de átomos que vienen en forma de metal o de cerámica, por lo que sea la prótesis de cadera o tal. O sea, todo al final se puede acabar integrando. Pero sí que hace falta una apertura a lo otro, a lo sutil, a religar paradójicamente lo que la misma religión separó. A lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, más bien al revés, lo que el hombre ha separado, que Dios lo vuelva a juntar cuando tengamos la capacidad de abrir la mente y mirar de una manera un poco más amplia lo que estamos haciendo. Entonces, no se trata de criticar absolutamente todo lo tecnológico, no, hay grandes avances y que hoy en día los usamos con acierto. El infarto ya no es tan mortal como era antes gracias a que abrimos la arteria y gente que no oía, pues se le pone un implante coclear y puede oír. Hay tecnología para los cuerpos en este momento puente que vamos transitando, pero sí que hay hambre de un poquito más, una ciencia un poquito más elevada. Claro, pasa un poco, a mí se me ocurre, es algo parecido a lo que pasa con la psicología, en concreto la psicología más académica, la que se estudia en las universidades, la cognitivo-conductual, que reduce casi a la manifestación del síntoma como algo que, a lo que se puede tratar, pero parece que no trata al ser humano como lo complejo que es, ¿no? Con todos sus potenciales, con todos sus misterios, sino que lo reduce a lo que llaman el trastorno. El Ujú. trastorno, que es la manifestación del malestar, pero que detrás de eso hay mucho más. Correcto. Yo ayer, nada menos, hace un par de días, empecé un curso de chamanismo que lo imparte un doctor, o sea, un médico que es experto en chamanismo. Y eso que a veces esa palabra que se usa un poco de forma peyorativa, entonces que eres un chamán, un hierbas, no sé qué, cuando lo miras desde el respeto histórico que eso supone, la teoría más ancestral, en la introducción nos invitan a diferenciar lo que es instrucción, creo que es esa la palabra, instrucción versus sabiduría. Y ves que cuando recuperas la conexión con la naturaleza, te vas empapando de esa sabiduría que no tiene copyright. Digamos que los científicos modernos a lo que nos vemos empujados o a lo que hace la universidad es, venga, tienes que publicar, descubre algo, gánate un premio Nobel porque resulta que has descubierto la molécula del no sé qué. Y ahí, sin ánimo de caer en la cultura del tópico, puede haber grandes cosas, grandes descubrimientos, pero luego miras hacia atrás y te das cuenta que es que ya todo estaba descubierto. Todo lo necesario ha estado ahí, en corrientes ancestrales que no aparecen en la historia que nos enseñan, que se han modificado para decir que ahora mismo somos la sociedad más longeva que ha pisado este planeta, cosa que es falso. Somos una sociedad decadente, llena de hospitales y de gente que está enferma desde que nace hasta que muere. La frase esta de Aldous Huxley en su libro Un Mundo Feliz,
Aldous Huxley dice que la medicina ha avanzado tanto que prácticamente ya no queda nadie sano. Es así. Y tampoco hay que juzgarlo, criticarlo, ir a saco desde el punto de vista de la creación y de nosotros como espíritus jugando a encarnar en diferentes etapas de este mundo. Oye, ha sido una etapa muy divertida. Vaya fregado en el que nos metimos, hablaremos dentro de, yo qué sé, 1500, 2000 años, cuando nos encontremos los que llevemos el diploma de graduado en Escuela Planeta Tierra, pandemia 2022. Wow, menuda temporada nos tocó vivir allí en aquel planeta cuando estábamos completamente a por uvas con la distopía en su máxima expresión. Entonces, desde esa capacidad de ver esto más bien lúdicamente que como un sufrimiento inagotable, que ves por ahí, a veces yo pongo también broma en las redes sociales que yo me debía haber equivocado, me debieron haber engañado cuando yo firmé el plan de mi alma, el plan álmico para venir en esta encarnación. Wow, no sabíamos que iba a ser tan intenso, pero vaya, intentar pasárselo bien dándole la vuelta a los paradigmas que hay que cambiar, que ya es un poco urgente. Si hemos venido a cambiar esto, hay que ponerse en marcha y cada uno a su terreno. Y yo creo que vamos bien. Ya que hablas de cambio de paradigma, algo que me ha parecido muy interesante en tu canal, en tus entrevistas, en tu libro Ser Humano, del que luego hablaremos, desmontas la farsa relacionada con los cuatro jinetes del apocalipsis: ciencia, educación, economía, religión, y con la política pues merodeando y entrometiéndose en todas ellas, ¿no? Háblanos de estos cuatro jinetes y de la farsa relacionada con ellos. Sí, lo que forma el mundo distópico, digamos, el mundo en el que vivimos ahora mismo, es esos cuatro pilares: política barra economía. Ya sabemos que la democracia no es tal. Es decir, todo eso es un circo para que nosotros vayamos, pongamos un voto y que pensemos que hemos decidido algo cuando realmente todo está bastante decidido desde los que realmente controlan el dinero, el mundo, los recursos humanos. Todo eso está controlado y no lo van a dejar en manos del pueblo. Eso es una realidad. Para poder manipular ese pueblo se usa la educación y a todos nosotros nos han educado y por eso, yo qué sé, cada X tiempo cambian la LOCSE, la no sé qué, y los libros van manipulándose de manera que uno vaya creciendo pensando que el mundo es el que ellos, los que gobiernan, que uno se crea esa historia y entonces uno vaya obedientemente a ponerse los grilletes de esclavo gracias a una hipoteca, gracias a pensar que esto es lo que hay, gracias a pensar que tengo que estar trabajando, pagando impuestos, cuando realmente soy un ser divino, eterno, inmortal, abundante en esencia y la abundancia es nuestro derecho de nacimiento. Pero se nos bloquea eso desde el principio, se nos va programando. También se acude a la salud, que eso es la cuarta pata, la tercera pata en este caso, de cosas que realmente lo que hacen es bloquearnos la capacidad que tenemos de descubrir esa divinidad en nosotros. Irá por la glándula pineal, irá por los sistemas endocrinos, que no nos cuenten lo que realmente es el corazón, un órgano que se expande a través del cual podemos tener una conexión espiritual potente. Y a más, las religiones se han diseñado para que pensemos que somos, en algunos casos, pues unos pecadores que fueron echados del paraíso, o en otras ocasiones que somos una cosa del samsara, que de ahí no hay quien salga y que eso es, solo unos pocos se iluminan y el resto vamos a estar ahí in eternum dando vueltas. Es decir, un montón de manipulaciones a medias que te hablan del amor muy bonito, pero que luego eso como que no es para ti. Hay solo unos cuantos elegidos que se iluminan, pero el resto de la peña va a estar aquí dando vueltas. Todas esas cuatro patas, en cuanto le vas dando la vuelta, lo primero que ocurre, veo yo que es como un despertar a lo geopolítico. Mucha gente se autodenomina despierta porque ya se ha dado cuenta de esto. Tras la democracia, las religiones, la política barra economía y la educación están hechas para manipularnos. Vale, esa es, digamos, la primera parte, la parte diagnóstica. Nos damos cuenta de que estamos en un mundo en el que somos esclavos. El libro de George Orwell, 1984, describe muy bien eso, a su manera, de forma, digamos, de novela profética. Pero luego, la única manera de salir de ese atolladero es el verdadero despertar, que es encontrarte con tu realidad espiritual. Cuando
te das cuenta de que tu espíritu forma parte del mismo Dios, de la fuente de la creación, y de que ese espíritu está conectado con un personaje, que es el que está aquí sufriendo las consecuencias de esa manipulación vía 4 pilares, 4 jinetes, le vas dando la vuelta. Vas encontrando el valor para enfrentarlo, sin hacer grandes locuras. Hay quien hace locuras, luego se arrepiente. Dice, no, no, no hagas locuras, no dejes de pagar la hipoteca. No, no, hay que seguir cumpliendo los contratos que se firmaron aquí, dentro de esta densidad. Síguelo, pero siguiendo eso, aprende a manifestar abundancia en salud, abundancia económica, abundancia en relaciones bonitas, de manera que tu mundo, a pesar de no poder salir corriendo de la distopía en un chasquido de dedos, pero que si vayas reconduciendo tu vida lejos del sufrimiento, lejos de la esclavitud, que cada vez vayas viendo con ojos de, mira, míralos ahí, están haciendo otra vez, están hablando del cambio climático, están hablando de un montón de cosas que ya sabemos que se las están inventando. Y eso hará que pasito a pasito la masa crítica, que ya somos potentes, le pueda dar la vuelta a esto y que el juego ese se les termine. Eso está ahí escrito en muchos sitios. Sí, efectivamente. Es separarse un poco del mundo que parece que ofrecen a través de las noticias, ¿no? Y que mucha gente lo percibe como el único mundo que hay, la única realidad que hay, cuando es un fragmento o ni siquiera un fragmento, es una parte interesada por una de las partes, ¿no? Ni siquiera es la realidad que podría percibir uno mismo como tal. Así es. Bueno, como te dije, yo te conocí en el 2020, donde hubo hubo un movimiento importante, ¿no? Casi no se puede ni hablar con las palabras exactas para que no se meta ahí la censura de por medio, pero una reflexión, ¿no? Igual que hubo muchas cuestiones negativas en ese 2020, pérdidas de libertades, todo lo que pasó, fue también un momento de inflexión para mucha gente, un gran despertador. De repente te empiezas a plantear qué está pasando realmente, miras al cielo y ves lo que hay, que no son nubes, que es otra cosa, y vas hilando, ¿no? Y es lo que le ha pasado a mucha gente. Yo lo veo bueno, en amistades, en la consulta también. Entonces, ya con la perspectiva del tiempo, ¿cómo ves todo lo que pasó en ese 2020 y las consecuencias que tuvo para mucha gente? Sí, si tenemos en cuenta o si lo vemos desde el paradigma de aceptamos la muerte, esto es una tragedia, pues es eso, una época devastadora para un montón de seres humanos que perdieron la vida, que luego vino la estrategia esta que supuestamente era preventiva y que también se ha llevado por delante a un montón de gente. Si lo vemos solo desde la perspectiva reduccionista de que aceptamos la muerte y de que vemos lo que ha pasado, pues el diagnóstico no tendría por qué ser positivo. Y si empatizamos con el sufrimiento de los familiares, pues habría que vestirnos de negro, ponernos lacitos y recordar el 2020 como una auténtica tragedia, 2022 o esta época. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, que es la que a mí me gusta cada vez más, yo lo estoy más o menos explicando de esta manera. Todo cuerpo que se pone a dieta sufre un cambio. Imagínate una persona obesa que con 1,70 de estatura pues pesa 110 kilos. Ahí hay un montón de tejido graso, de células que empiezan a morir, pero a la velocidad del rayo. Cuando esa persona se pone a dieta, quita los azúcares, deja de ir a sitios de comidas rápidas y se dedica a comida natural. Y resulta que en 6 meses pierde 20 kilos, esos 20 kilos son de células que han muerto, células que pertenecían a su cuerpo, células posiblemente la mayoría de tejido graso, pero que tenían una interacción, que formaban parte de su cuerpo, que estaban células vivas de ese cuerpo, que un día se pone a dieta y resulta que hay una mortalidad de nada menos 20 kilos de células. Esos son miles de millones de células que se han ido de ese cuerpo. Si el planeta que habitamos se ha puesto a dieta, por llamarlo de alguna manera, es decir, ha dado un cambio,
pensamos en clave de alma planetaria, que también tiene sus cuerpos sutiles, cuerpo búdico, cuerpo átmico y cuerpo físico, en forma de planeta, no en forma de cuerpo ser humano, sino en forma de planeta. Y ha dicho, cambio mi vibración, he estado jugando al mundo dual, os he permitido que jugarais conmigo al mundo dual, os he permitido venir aquí a asesinar, a ser asesinados, a hacer todo tipo de juegos en un mundo dual y yo me he permitido bajar a esa vibración. Pero ya, no sé, me aburre un poco, estoy un poquito cansada. No es el tema ese de que la vamos a destruir o de que si somos capaces de destruir a la madre tierra, que no es eso. Es que simplemente ha dicho, cambio la vibración y me voy al mundo no dual. El que se quiera venir conmigo, pues va a tener que cumplir unos requisitos. Esos 4 jinetes les tiene que dar la vuelta, porque tiene que entender eso y empezar por ahí y luego empezar un comportamiento de persona consciente en un mundo consciente. No se miente, no se engaña, no se abusa de los recursos naturales, el poder sobre ti en lugar del poder sobre otros. O sea, lo que todos sabemos que es el mundo consciente, hay que empezar a aplicarlo. ¿Qué puede pasar? Que hubo muchas almas que todavía no se quieren apuntar a eso. Dicen, no, yo me lo estoy pasando pipa en el mundo dual. Entonces yo, como este mundo ya no va a dar lugar a esas vibraciones de tipo negativas o de mundo dual, pues me voy a otro, me busco otro. Y entonces el avatar de aquí me lo cargo, desconecto y me voy a otro sitio. Si tenemos esta perspectiva de que la muerte realmente no existe para el ser consciente, para quien lleva la memoria, la muerte solo existe para el cuerpo físico que pertenece a este planeta, le decimos al planeta, pues mira, ahí te dejo mi montoncito, mis 20 kilos de células humanas, te lo agradezco mucho, nos volveremos a ver a lo mejor más adelante, porque esa gente se va a otro planeta y dentro de 500, 600 años a lo mejor vuelven. Oye, ¿cómo está la Tierra? Está genial. No te imaginas, la Costa del Sol en un mundo consciente han avanzado muchísimo, tienen vidas larguísimas de 600 años. ¿En serio? ¿600 años en Málaga? Sí, sí, sí. Wow, pues me apunto, vuelvo a bajar. Entonces lo estoy viendo así, es decir, ha habido un cambio, mucha gente se ha ido, nosotros seguimos siendo adoradores de la muerte, porque cuando vivimos desde el mundo egoico, la muerte la adoramos, en el sentido de que aunque nos haga eh, sufrir, necesitamos esa frase de algo hay que morir. Y eso cuánticamente sigue generando, pues sí, de algo hay que morir, pues venga a morir. Cuando seamos capaces de deshacer aquello, posiblemente el mundo estará mucho más adelantado desde el punto de vista consciente. Y me gusta también algo lo oí hace poco en una canalización, en una conversación, un vídeo de alguien, de que nadie muere solo. Nadie muere solo. Uno de los grandes dolores que tenemos ahora mismo como colectivo es que muchos ancianos murieron en esas residencias solos, abandonados. Nos quedamos en ese momento exclusivo del sufrimiento, pero no entendemos todavía cómo se da el tránsito. El tránsito de las personas con demencia empieza mucho antes. Es decir, el alma está saliendo ya del cuerpo, de ese cuerpo que no se acuerda, que te mira y que está babeando y que no. Posiblemente el alma se toma unas vacaciones y entonces empieza el proceso de transitar, se encuentra con sus ancestros allí, ir a preparar cuándo va a ser el momento. Entonces, esa gente al final, la conciencia es la siguiente, para que entendamos esto, el alma decide desconectar. Cuando tú dices, desconecto el ordenador, el alma cuando ya está lista, desconecta a su avatar de mente o a su avatar que estaba allí, porque ya está lista para dar ese paso. Viéndolo así, no es tan dolorosa la percepción de lo que pasó en ese momento del confinamiento. Cuando el alma está preparada, como dices, ¿no? De cortar el hilo a las ataduras del mundo, ¿no? Sí. Ujú. Sí, bueno, también ayuda mucho a comprender la muerte, los libros que hablan de estas experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Cuando oyes estos o lees estos relatos, también se amplía la forma de comprender, de concebir la muerte. Si es que no lo ha experimentado uno en cualquier experiencia, también a través de la toma de plantas, donde es común este tipo de experiencias, ¿no? Y a mí me sorprende la cantidad de gente que hay por ahí que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, que evidentemente no lo cuentan
porque hay ese miedo a que el que no lo entiende, el que no está familiarizado con eso, pues le vaya a tildar de loco o de que eso no es verdad. Pero el que lo ha experimentado da fe de que lo que pasó fue real. El que no lo ha experimentado y es médico o es anestesista diciendo es que eso puede ser el anestésico, pero el que realmente lo ha experimentado, por eso la sabiduría viene de la experiencia, dice, evidentemente yo estuve allí. Yo en la consulta es un tema que saco con frecuencia, desde que ya estoy en este tipo de consulta un poco más holística, es un tema que saco con mucha frecuencia, es alucinante. Mucha gente ya ha tenido, pues tuvo un infarto, estuvo en la UBI o tuvo una peritonitis y estuvo a punto de desangrarse. Y entonces cuentan cómo ese momento es un momento intenso, pero en el otro lado, la mayoría de la gente describe sensaciones de mucha paz, encuentros con gente que está allí, diálogos de decir, oye, vas a volver, te apuntas. El que en ese diálogo, el vas a volver, te apuntas, es un no, ese es el que ya está enterrado. Ese no nos va a contar la historia, salvo que venga a hablar con alguien a ese propósito, que también hay mucha gente que tiene la mediumnidad, la capacidad de ver el más allá y de ver los que están allí habitándolo. Pero es, es muy bonito poder ver cómo se está afinando el velo entre el más acá y el más allá para poder hacer un único mundo y que vayamos perdiendo el miedo y ver que en ese más allá ha habido mucho atasco de gente. Eh, Una vez una paciente me dijo, ella salía espontáneamente por las noches a hacer viajes astrales. Y claro, esta no sale en redes sociales, esta no lo va contando por ahí. No todo el mundo está contando en redes sociales su experiencia. Esto me lo contó hace muchos años, 10 años más o menos en la consulta. Una noche no podía volver, no sabía cómo volver, me asusté y dije, bueno, pues si no puedo volver ya me enterrarán mañana. Pero me decía, eso está así de gente, es decir, es un mundo que es tan lleno o más que este. Hay un montón de almas por ahí haciendo viajes astrales o en el sueño o fallecidos que se han quedado en ese mundo y que no les apetece irse aún. Y también hay gente ayudando y seres de luz y todo eso y los guías. Y cuando ella decide relajarse, dice, bueno, pues ya me enterrarán mañana. Esta es la frase, pues ya me enterrarán mañana. Dice, que volvió a su cuerpo y se despertó. Y a partir de ahí dejó de hacer esos viajes astrales porque dijo, mira que no, que un día me quedo por ahí y no me quiero ir todavía. O sea, que poder hablar en estos términos de que la muerte realmente no es tal, películas como El Sexto Sentido, Nuestro Hogar, las entrevistas de la gente del grupo EPTA, que a mí me encanta oír los del grupo EPTA, cómo cuentan sus actividades en el mundo de lo paranormal. Las cosas los vamos incorporando y también hacen de esta experiencia vital un poquito más rica y más divertida. Se diluye un poco esa frontera, ¿no? Entre vida y muerte como opuestos también. Sí. Mm, En relación a esto, ¿qué opinas desde el punto de vista médico y tuyo también más personal sobre el uso de plantas sagradas para quizá buscar estas experiencias o buscar el contacto con lo sagrado, con el misterio? A ver, a mí personalmente, yo creo que mi plan álmico era no tener absolutamente nada de eso. Venir en Sol en Tauro es tierra, es chakra raíz, de la cintura para abajo. Trabaja la raíz, trabaja la conexión con la tierra. Bien es cierto que a través de la conexión con la tierra también puedes tener grandes experiencias espirituales. Yo creo que cada uno va siendo guiado hacia lo que le conviene y que si a veces se te va la mano, pues tienes un mal viaje, por describirlo mal y pronto. Si no es lo tuyo, mira, se te van a quitar las ganas de volverlo a hacer, porque muchas veces se nos entra el arquetipo de huida. Estar en este mundo, cuando eres un ser espiritual que está acostumbrado a lo eterno, a la manifestación instantánea, a la paz más absoluta, al dominio de la materia, y te ves aquí víctima de la densidad, ojo, lo que cuesta aquí manifestar una cosa. Llevo intentando manifestar una cosa y van 6 años y todavía no acaba de salir. Cuando están en el otro mundo dicen, es que eso es lo que venimos a experimentar a la Tierra. Eso, la dificultad, porque en el otro mundo no hay dificultad de nada y allí, pues, yo qué sé, hay almas más juguetonas que lo que nos gusta es venir aquí a ponerle a esto cierta enjundia. Entonces,
esas técnicas o esas terapias sanadoras que pertenecen también al mundo chamánico, para irse a lo espiritual, al que le vengan bien, que las use, pero yo pondría un pero, y es que no sea el arquetipo de huida para huir de la realidad densa. Que no sea porque te quieres ir, porque te quieres marchar, te da miedo suicidarte y entonces te vuelves un adicto a algo que me está llevando fuera de la realidad que no soporto. Por esa vía yo diría que es una vía imperfecta. Ahora, la vía perfecta de aquel que ya está preparado, que sabe dónde está, que a lo mejor tiene una edad en la que, mira, yo considero que esto está ya superado y me interesa con estos mismos sentidos de aquí de abajo percibir otras cosas, pues venga, adelante, no porque te quieres ir, sino porque quieres simplemente percibir aquella realidad que puede ser bastante tranquilizadora para el personaje, para el avatar. ¡Wow! Lo que he visto, el viaje que he tenido, esa profunda conexión con el uno, sentirse uno con todo, eso es profundamente gratificante. Pero por otra parte, es el mismo tipo de huida que pasa a veces con la espiritualidad, el llamado ego espiritual, ¿no? Pretender situarse en otro plano como diferenciado o con un ego, bueno, pues que está más allá del bien y del mal, también a través de la espiritualidad. A veces también la espiritualidad sirve como vía de escape. Sí, ese yo creo que lo La experimentamos espiritualidad mal entendida, me mal refiero. entendida. Ese lo experimentamos todos en algún momento Sí, y sí. es un mal necesario. Cuando tú estás en esa fase de cambio, bueno, cuando estás en el otro también, es decir, tú mira esas peleas entre religiones, eso es un puro ego espiritual, ¿no? Es que solo hay un Dios y es el mío. Sí, bueno, tira millas. Y te voy a matar porque tú no crees en el mío. Bueno, de ahí venimos. Ahora te metes en el otro, ya no para matar al otro, pero sí para creer, o es que, ¿sabes? Yo es que estoy despierto, ya. ¿Y entonces qué me vas a contar? Venga. Todos tenemos ese tipo de experiencias y ojo, es que el ego es creación nuestra. El ego a nosotros nos gusta mucho porque es la única manera que podemos vivir estas experiencias. Yo no podría sentirme separado de ti si no fuera por mi ego y tú por el tuyo. Y ese ego lo queremos y le seguimos un poco el juego. El que nos Tiene hace, su función también. el que nos hace sentir mortales, Claro. pobres, víctimas, es el que tiene esa función. Y claro, una vez que uno le entrega su vida al espíritu, el ego quiere participar de eso también. ¿Qué? ¿Que ahora el espíritu va a coger el mando? No, 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 espera, aquí estoy yo. Y entonces intenta llevarse los argumentos a su terreno y hacerte empoderar. A mí me gusta hablar a veces cuando se abusa mucho de la palabra humildad o buenismo. El ego es el que necesita la humildad, pero el espíritu no. Cuando tú estás empoderado, y esto es otra cosa, el empoderamiento es una palabra muy egoica. El espíritu, el espíritu es Dios, es parte del mismo Dios. ¿Y qué es Dios? Todo. ¿Qué sabe Dios? Todo. ¿Muere Dios? No. Entonces, ¿yo por qué tengo que ocultar eso? Es una línea muy sutil, muy fina entre la soberbia espiritual y, ojo, no es soberbia decir que yo soy Dios, no lo es. Eso es lo que ha querido la religión quitarnos. Es que no, no, pero ¿cómo te atreves? Eso es una herejía. Hay gente que ha muerto en la hoguera por decir eso. Sí. Hay grandes santos que han sido apartados, pues yo qué sé, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, tantos santos que son gente que se convierte en personajes incómodos porque despiertan a su realidad espiritual y empiezan a decir cosas como esta, yo es que soy Dios, wow, pues a la hoguera o lo expulsamos o se ha vuelto loco o al psiquiátrico. Entonces ahí es donde el despertar espiritual va cogiendo poder. O sea, si tú eres Dios, si según las leyes herméticas el universo es mente, empiezas a jugar con ventaja. Empiezo a trabajar en mi interior para tener todos aquellos argumentos que me permitan manifestar abundancia, pasármelo bien, hacer lo que he venido a hacer y salir un poco del victimismo. Es ahí cuando el ego ya se marcha. Y me gusta decir que cuando el ego se está marchando es cuando viene realmente la noche oscura del alma. Lo que se llama noche oscura del alma, yo lo corrijo con todo el perdón y el respeto por noche oscura del ego. El alma no, el alma está feliz viendo que por fin está consiguiendo que un avatar despierte, que un avatar le escuche. Oye, me voy a conectar con mi avatar
y me deja que le maneje. Como la primera vez que manejas un videojuego que hasta ahora no conseguía salir del modo demo y la frustración. Venga, yo intentando conectarme con el muñequito y el muñequito no me hace caso. Hasta que un día le doy a la palanca, se quita el modo demo y me doy cuenta de que el muñeco, de que el personaje me está haciendo caso a mí. Imagínate el espíritu cuando se da cuenta de que su personaje ha despertado, ha limpiado sus chakras, se ha puesto a dieta y está empezando a escuchar. Escúchame, sí, aquí estoy. Cuando empieza ese diálogo tan bonito entre el espíritu y su avatar, ambos yo creo que celebran una fiesta espectacular. Entonces no es una noche oscura del alma, es una noche oscura del ego que se ve obligado a partir. Nosotros también renunciamos a ese ego y decimos, bueno, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Que eso también puede tener sus bemoles, porque como la experiencia sea para echarle narices, pues el personaje se no puede pasar nada bien. Bueno, ahí se convierte todo en un juego, en un disfrute, también con sus aconteceres de la vida también, ¿no? Sus luces, sus sombras, pero también una perspectiva más amplia. Sí, correcto. Muy bien, Sergio. Háblanos, volviendo al tema de la salud, de ¿cuáles son los mayores mitos asociados a la salud incorrectos? Te he oído muchas veces en tus vídeos hablando del colesterol, que es uno a lo mejor de los más conocidos, de los que todas las personas es lo primero que buscan en sus análisis cuando se preocupan por su salud. ¿Qué otro tipo de mitos hay relacionados con la salud? Mitos o verdades a medias que hacen Sí. que las personas se enfermen en lugar de buscar la salud. En un mundo que busca la salud, el colesterol no habría que bajarlo, habría que entenderlo como lo que es, precursor de hormonas fundamentales para la vida, gran antiinflamatorio, el cerebro es grasa. Eso del colesterol ya ha dado mucho de sí y incluso a veces aburre. Digo, mira, no os voy a aburrir ya otra vez hablando del colesterol. El calendario de los niños, ¿sabes? No uso la palabra, pero ese calendario, ahí hay que darle una vuelta a eso. Lo doloroso de todo esto es que somos los mismos médicos los que nos encargamos de dar la información y somos los primeros que protestamos cuando nos damos cuenta de que lo que estamos diciendo es justo lo que está haciendo que la gente se enferme, que no tiene nada que ver con la sabiduría natural. Con un niño nace perfecto, con todas las capacidades para defenderse y sería mucho más perfecto si obtuviera los nutrientes de la leche materna. Pero ¿qué ha hecho los que manejan el cotarro desde hace tiempo? Pues que a las madres les han dicho, por diferentes vías, les han ido diciendo no, 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 no a la lactancia, a veces muy subrepticiamente, es decir, te tienes que ir a trabajar, porque como eres igual que tu marido, pues vete a trabajar, para que no digan que eres menos. Entonces ahí tienes los biberones con fórmula que lleva azúcar y un montón de tonterías. Entonces a partir de ahí ya empieza la enfermedad. Y el calendario este que supuestamente nos va a generar defensas, lo que genera es lo opuesto, un montón de problemas por los ingredientes que tiene. Otro gran mito es el intestino delgado. Hipócrates decía que todas las enfermedades empezaban por el intestino. Él le daba mucha importancia al intestino y a la alimentación. Pues el intestino delgado prácticamente ningún especialista lo mira a fondo. El digestivo sabe hacer una endoscopia superior y eso llega hasta el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Y la colonoscopia solo llega hasta el ciego, que es donde termina el intestino delgado. Pero entre duodeno y ciego hay entre 7 y 9 metros de intestino delgado, donde está el 60% del sistema inmune, las placas de Peyer. Eso nadie lo ve a día de hoy. No se estudian, no se tienen en cuenta. En la medicina china se sabe que intestino delgado y corazón son hermanos. Nacen prácticamente de células gemelas. Intestino, corazón y delgado. Perdón, intestino, delgado y corazón. Son hermanos y muchos problemas intestinales acaban degenerando en enfermedades cardiovasculares. Esto a mí como cardiólogo no me lo dijeron nunca. Nunca. Oye, tú podrías encontrar el origen de una arritmia en un problema de intestino delgado. ¿Qué va? Eso suena a chino. Nosotros nos hemos ido por otra vía, por la arritmia, los antiarrítmicos, los cateterismos, las ablaciones y demás cosas muy tecnológicas
pero que no van a la raíz del problema. Otro mito, el origen del cáncer. El origen del cáncer. Se sabe cuál es, pero se ha diluido. Seguimos intentando creer que no tiene cura, que no sabemos el origen. La relación que hay con los tóxicos, eso tampoco se nos enseña. O sea, la quelación de metales pesados no interesa porque los metales pesados son grandes cancerígenos. Los metales pesados producen arteriosclerosis, lo que lleva al infarto y al ictus son metales pesados. Y en los años 60 a la terapia de quelación de metales pesados se le rotuló de pseudociencia, se le intentó apartar. Está todo descrito en el libro ese que yo hablo en el vídeo y en el capítulo del libro que se llama Cuestionando la ciencia médica. Hablo de esto, de cómo se desviaron el conocimiento de cosas para prevenir enfermedades, que fue acallando para que hubiera un florecimiento de las enfermedades. Los estilos de nutrición, una pirámide nutricional basada en carbohidratos, como te dicen que hay que comer mucho cereal, que la gente piensa que la dieta mediterránea es comer pan lejos de la grasa. Y es al revés. O sea, el haber demonizado la grasa en la nutrición y fomentar los carbohidratos ha hecho que la sociedad esté muy, muy enferma, porque es más bien al revés. Por eso los que se meten en dieta cetogénica, en dieta paleo, en fomentar temas de comida de otro estilo y restringir un poco los cereales, están viendo que se van organizando los parámetros que tienen más salud. No sé, esos son grosso modo los que se me ocurren. Son muchos y mis consultas cotidianas son intentar esto, desmontar estos mitos. Depende de la edad, depende de la apertura mental. Veo mucha gente que viene porque su mujer o su hijo o su sobrino quiere que venga, pero no están muy convencidos y llevamos mucho tiempo así. La industria alimentaria ha metido un montón de venenitos, de cosas tóxicas que están disfrazadas con siglas, colorantes artificiales, sabores artificiales, cosas que vienen de fábricas, refrescos, bebidas refrescantes que realmente están llenas de tóxico como ácido fosfórico. Eso, nutrición y salud, se le está dando la vuelta y yo creo que se ha puesto el pie en el acelerador, porque la desconfianza que ha generado en los 2 últimos años en ambas industrias, tanto la farmacéutica como la alimentaria, está haciendo que mucha gente abra los ojos y que salga de esa locura. Bueno, hay que intentar ir un poco más allá de la etiqueta de light o sin gluten y ver lo que hay realmente, ¿no? Ver los ingredientes y ver lo que te estás comiendo realmente más allá de cómo lo publicitan, ¿no? También. Sí, sí. ¿Y de por qué estás comiendo en ese momento? El hambre emocional es un problema devastador. Hemos hecho del hambre una emoción tanto para celebrar como para resolver tristezas y claro, se generan adicciones reales a comer. Hay que recuperar el sentido biológico. Comer es solamente para tener energía. Si encima está rico, mejor. Pero no puede ser ni el paladar ni la emoción el que gobierne el tema de la nutrición, porque eso enferma. Intentar también comer comida real. Sí. Algo que has comentado que me interesa es acerca del intestino delgado. Si puedes profundizar un poco más. Sí, el intestino delgado lo llamamos la piel de dentro. De la misma manera que la piel de fuera nos defiende y nos mantiene bien del exterior, la piel de dentro es, oye, todo lo que tú te estás metiendo por la boca o si estás inhalando y también va por la vía digestiva, eso tendría que tener ahí un filtro que proteja. Hay 3 capas importantes en el intestino delgado. La primera es la microbiota. La microbiota intestinal es nuestra gran aliada, porque son las bacterias las primeras que empiezan a hacer la digestión. Son las primeras que quelan metales pesados que puedan haber entrado por ahí. O sea, un metal que entra por la boca es el colorante E171, que es dióxido de titanio, colorante E173, que es óxido de aluminio. Por ahí también entran metales pesados y las bacterias se dan cuenta de eso e intentan empezar el proceso digestivo, o sea, formando el bolo fecal con desechos. Esa es la primera capa que debe estar muy cuidada. Es muy bonito como la naturaleza la forma. Cuando el bebé nace, vía vaginal,
nace tragando todos esos fluidos que tiene la mujer en el momento del parto, sean los fluidos vaginales, sea materia fecal porque ha defecado en ese momento. Todo eso, el bebé lo traga, lo aspira y esa es su primera, digamos, su primera capa de microbiota intestinal. Hay otras, todos tenemos microbiota en todas partes y el bebé también ha estado en contacto con la microbiota inútero, pero esa es la primera capa, que debería ser su microbiota original. Alguna vez leí que esa microbiota se almacena en el apéndice y que queda siempre un remanente en el apéndice de lo que fue tu microbiota primaria. Y también he leído que hasta un tercio de la microbiota es individual. De la misma manera que la huella digital es individual, la microbiota también es muy particular, es muy de cada persona. Dónde vivo, en qué ambiente vivo, tengo más bacterias de un tipo que de otras porque así lo pide el ambiente en el que vivo. Cuando eso, por exceso de antibióticos, por exceso de medicamentos, por una mala alimentación, por metales pesados, por ejemplo, el mercurio que tragas cuando tienes amalgamas en la boca, esas bacterias se van muriendo y se genera una disbiosis intestinal y esa primera capa de defensas ya viene, se altera y genera enfermedades. Lo que decía Hipócrates, todas las enfermedades empiezan en el intestino. La segunda capa es el moco. Tiene que haber un moco. El intestino es grasa, la pared es prácticamente grasa, es muy si hemos visto alguna vez una matanza de un cerdo o tenemos conocimiento, la capa del intestino es muy finita. Entonces, microbiota, capa de moco y luego las células propiamente dichas, que las células intestinales deben estar muy pegaditas unas a otras para que no dejen pasar a la circulación lo que no debe circular. Lo que llaman las tight junctions son uniones entre las dos células, de manera que haya una impermeabilidad, una barrera que impida que la caca vaya a circular. Y en cada parte del intestino hay algunas funciones. Los nutrientes se absorben en determinadas partes del intestino. El agua, por ejemplo, se absorbe en intestino delgado y colon. Entonces, cuando esas tres partes de esa barrera están degradadas de forma continua, lo que se llama intestino permeable, tenemos el fenómeno de cosas circulando por nuestras venas y por nuestras arterias que realmente tendrían que haberse ido al váter. Si eso lo hacemos de manera constante, vamos a generar enfermedades degenerativas, sobre todo las autoinmunes, porque cuando hay cosas que pasan a la circulación, eso se acaba acumulando en tejidos y el sistema inmunológico del cuerpo se ve obligado a ir a atacar esas cosas que están en los tejidos. No es que ataque las propias células, ataca las cosas extrañas que hay en esos tejidos, inflama y luego duele. Pues la mayoría de las enfermedades autoinmunes se sabe que comienzan por un intestino permeable. Muy bien, Sergio. Para terminar, si te parece, ¿qué hábitos de salud te parecen como los más importantes para incorporar? Hay un vídeo por ahí de una isla de Japón en la que se sabe que viven de las personas más longevas del planeta. Eh, no tienen médico y esa puede ser una de las primeras. Lo digo un poco con sorna, o sea, los médicos somos útiles y seremos muy útiles y si tienes un día un problema serio, por favor busca un médico que esté bien formado en el problema que tiene, o terapeuta o sanador. Pero cuidado con el hábito este malsano de hacerse chequeos. De empezar a los 40, pues me voy a hacer un chequeo a ver si ya estoy enfermo. O sea, Delegar la salud también. delegarla en una tercera persona, pero bueno, eso hasta cierto punto es comprensible. Lo que no es comprensible es que ya de entrada estemos aceptando que a los 50 se te va a crecer la próstata, que después de la menopausia vas a estar hipotiroidea y un montón de cosas que ya se dan por hechos. Eso hace parte del programa al que se ha sometido a la raza humana. Es decir, prográmate para enfermar y morir. Y entonces ya empezamos el chequeo a ver cuándo va a llegar. Y es que mi madre murió de un cáncer de colon, entonces yo tengo que hacerme una colonoscopia cada año. O mi padre falleció de un aneurisma de aorta, entonces yo tengo que hacerme un TAC de aorta cada año. Estas cosas, ojo, sin hacer locuras, pero acudiendo a la sabiduría, es una recomendación. Ojo con los chequeos. Luego, la nutrición basada en lo natural. El ser humano es un animal mamífero de la naturaleza y su principal alimento es el sol, sea directamente o sea a través de los alimentos.
Los alimentos a los que les ha dado el sol captan la energía, captan la información. El alimento también nos aporta información. Luego, aprender habilidades de desintoxicación periódica. Uno de los éxitos para tener una máquina, un coche, un aire acondicionado sano es limpiar el filtro de impurezas periódicamente. Pues venga, eso tenemos que hacerlo. La operación bikini de la primavera no está ahí para perder la barriga, que sí, que también, pero es para desintoxicar el hígado, para desintoxicar los riñones. En otoño nos vamos a desintoxicar los pulmones y aquello que nos dicen que es una gripe y que hay que vacunarse contra la gripe realmente es el cuerpo echando para afuera lo que había en los pulmones. Recuperar toda esa sabiduría ancestral que está muy bien para mantener la salud a largo plazo. Desintoxicarse por los pies, lo decían también de esa colonia japonesa, de aprender a desintoxicarse, aprender a o recuperar el conocimiento de que la piel de los pies hacia afuera ayuda. Siempre que pones los pies en los chismes con pececitos, cuando vas de paseo por ahí y te metes a un sitio turístico donde metes los pies y aunque los pies estén limpios, el agua queda negra, dices, porque te estás desintoxicando de cosas que están dentro, no es solamente la suciedad de fuera en la piel. Otra cosa que hablan mucho en este vídeo y también en la sabiduría Ikigai, que es japonesa, es el propósito de vida. Y en ese vídeo que yo vi de los japoneses había una señora de 100 años que iba a pescar. Nosotros entenderíamos de alguna manera que los pescadores son muy majos porque han sacado a la abuela ese día de paseo, pero no, la señora está yendo a pescar. Ella no se ha jubilado nunca y con sus limitaciones del cuerpo de 100 años, pero ahí está, echando un cable, se levanta con los pescadores, vuelve y hace una rutina de vida porque no se ha jubilado nunca, tiene un propósito de vida. La jubilación es devastadora, cuando el ser humano dice, bueno, ya no me necesitan, no me siento útil, lo que me queda es enfermar, consumir, pagar mi cuota a la industria farmacéutica y luego cuanto más tarde me muera, pues más me va a agradecer la industria farmacéutica haber consumido miles de pastillas entre los 65 y los 80. No jubilarse nunca, tener siempre un propósito de vida, bailar, estar en conexión con la naturaleza, ser feliz. Bien hablan en la medicina tradicional china de que los que se enferman de corazón son aquellos que ven el vaso medio vacío, una forma coloquial de decirlo. Ver siempre el vaso medio lleno, siempre. Todos tienen problemas, sí, eso lo sabemos, todos tenemos problemas, más que problemas son oportunidades, pero también todos tenemos muchas cosas que agradecer. Lo primero, todos los días cuando te levantas, estoy vivo, estoy aquí, estoy en mi casa, tengo 2 pies, tengo 2 ojos, tengo 2 orejas, etcétera. Y la mayoría de las cosas están funcionando bien. Cambiar y agradecer en lugar de quejarse es muy importante. Yo creo que los grandes consejos para la salud no tienen tanto que ver con el plano físico como sí con el plano emocional y mental, que es tu terreno. Yo creo que por ahí se consigue una longevidad espectacular. Y no ver las noticias. Y tampoco meterse en los canales disidentes, porque veo mucha gente estresada por 25 canales disidentes de Telegram que al final acaban transmitiendo más miedo también. Totalmente de acuerdo. Bueno, Sergio, muchísimas gracias, ha sido un placer y nos seguiremos viendo. Muchas gracias a ti, Carlos. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima.